Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá con Seba Lazarte y quien les habla, Martín Imer. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Ando muy bien, Empezamos no sé, con películas, viste. Este es un año con buenos directores que vuelven al cine y la verdad que vamos a empezar con uno que tengo muchas ganas de volver a comentar, de volver a ver. Y nos queda más para el resto del año, pero bueno, me parece que vamos a arrancar fuerte, me parece. Sí, sí, sin dudas. Ya lo deben adivinar. En el anterior capítulo hicimos un repaso de su filmografía. Es un director que aparte nos gusta, es un director que creo que en el anterior capítulo Sí, no hablamos mal de tuvimos... nadie, de ninguna película Sí, específicamente, sí, no. sí, sí. Y bueno, estamos hablando de Christopher Nolan y de Oppenheimer. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. Una biopic, una película sobre la vida del físico Julius Oppenheimer. Bueno, como bien dice el título y como bien dice lo que es la descripción, un retrato de la vida de este físico que es conocido por haber sido el inventor de lo que fue la bomba atómica, ¿no? El instrumento armamentístico que Estados Unidos usó en Hiroshima y Nagasaki. La película abarca lo que sería la carrera de Oppenheimer desde sus comienzos y sus primeras relaciones y sus primeros pasos en lo que es el mundo de la física, como también, bueno, todo el proceso de creación en Los Álamos de lo que terminó siendo la bomba y finalmente también las consecuencias, no solo de haber creado la bomba, sino también de todo lo que fue su vida, sus convicciones políticas y lo que finalmente lo llevó a la ruina, ¿no? Cuando hablábamos en el anterior capítulo de las películas de Nolan, hablábamos de que era un director que siempre es bastante más reconocido por los grandes espectáculos de acción y por eso tal vez un poco podía resultar primeramente sorpresivo el hecho de verlo haciendo un producto así, ¿verdad? Sí, o sea, sí y no. Estoy de acuerdo que a esta altura me parece que lleva tantos éxitos de superproducción capaz que ya se ha convertido un poco en ese director. Pero por dos cosas me parece que, al menos desde afuera, esta película tan raro no cae. Me parece que no cae tan lejos de lo que podrían ser un poco. Si bien es una película muy distinta, pero ahí recuerdo obviamente un interés en historia, especialmente en la Segunda Guerra, que era en Dunkerque. Ahí me parece que había como que otras intenciones, era una película más de experiencia, otra cosa. Y también después de, bueno, en realidad probar suerte con Tenet, que fue una película que en realidad se enganchaba un poco a ese interés en superproducción grande, en ciencia ficción, y como que jugaba un poco a los trucos del pasado de Nolan, y no le funcionaron del todo, además que fue una película medio perjudicada por pandemia y tal, y como que ahora, bueno, va a otro estudio, tiene de alguna manera un montón de permisos que tiene siempre, pero me parece que trae lo que yo llamaría de alguna manera, al menos a gran escala, llamaría como una evolución natural de su cine, en realidad. A lo que es una película que bueno, ya con la descripción es clarísima. Es un drama, no es un... o sea, podrá manejar elementos de tensión, incluso en una historia que ya conocemos, podrá manejar ciertos trucos de estructura y narración que uno puede esperar con Nolan, pero la realidad es que son
3 horas, digamos, de un drama biográfico que igual tiene para mí un montón de trucos bajo la manga que le hacen especial, que le hacen diferente y que realmente muestran la mano de Nolan como un director que está para más que hacer una simple biografía. Me parece que lo que trae acá escapa un poco más a esa parte biográfica, y si bien no es lo que yo llamaría un blockbuster como tal, es una realidad que se estrena como blockbuster, que aparece como una película que llega entre otros blockbusters, que bueno, Nolan ya es un sinónimo de cine muy grande que hay que ver en el cine, en sala, quiero decir. Llega, digamos, bajo todo eso, y tampoco está tan errado que llegue así, porque de alguna manera igual me parece que es una película que igual tiene una parte de experiencia, que igual va construyendo un estilo de tensión y un estilo de estructura que, como te digo, me parece que escapa un poco al biopic, a lo biográfico, y como que intenta dejar ciertas temáticas, intenta dejar ciertos sentimientos, y es de alguna manera también un poco una experiencia, obviamente muy distinta a lo que hablaba yo recién de Dunkerque, pero de alguna manera me resulta también una experiencia que es fuerte, que te... Sí, yo creo a ver, hay algo que una biopic siempre tiene que tener en mente y es el contexto histórico. Ujú. Yo creo que hay muchas películas que han usado eso a veces para escapar de ciertas cosas, a veces ha ocultado ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, si me ocurre una biopic reciente, tenemos la película de Freddie Mercury, que realmente lo que era el contexto y el marco histórico medio que se lo pasaba por donde no alumbra el sol para, claro, Solo no, porque, para la solo porque realidad. esa película no me gusta casi nada, Claro, te solo, voy te voy a dejar esa licencia que acabas de... claro, únicamente, viste, con el motivo de, bueno, de repente demonizar al protagonista, viste, o demonizar incluso un colectivo y resaltar a los muy buenos, a los muy geniales compañeros de la banda. Eh, yo qué sé, lo que tiene el subgénero del biopic es que vos podés usarlo y podés manipularlo para contar lo que vos quieras en realidad, ¿no? Porque uso el ejemplo de Bohemian Rhapsody, porque creo que pasó exactamente eso. Las personas que quedaron vivas manipularon un contexto histórico y manipularon hechos y manipularon puntos de vista para, bueno, quedar bien y hundir No, al muerto. está bien el aporte igual, porque me parece que podés hacer eso y es tanto para bien o mal. O sea, una historia y una biografía podés alterar un hecho, un detalle, Obvio. o dónde poner un poco más el reflector, pero también puede ser justamente para dejar salir ciertas temáticas, dejar salir ciertas cosas. En el caso que contabas vos, yo estoy de acuerdo. En esa película me parece que contaba, era una película que contaba, la verdad, lo más sencillo posible, cosas que podían ser mucho más interesantes, por no querer meterse en detalles, por no querer meterse en lugares más interesantes, como podía pasar de repente en lo que es para mí la otra cara de esa moneda, que era la película de Elton John. Me parece que era una película que se jugaba un poco más en Sí. ciertos aspectos. Que por supuesto, a ver, Y que además era casi el mismo director, en realidad, de alguna sí, manera. sí, en cierta forma sí. Pero ves, y también esa película tiene otra faceta de las biopics, que es las autobiopics, que También, también, sí, bueno, claro. Que tiene también lo bueno pueden y lo tener. Sí, malo, sí, sí, ¿no? sí, obviamente. La de Elton John terminaba en un momento y parecía que nunca más le había pasado nada en la vida de Elton. Eh, a ver, yo lo que voy con esto es, las biopics te dan mucho poder como autor, porque vos podés encararlas para muchos lados y a partir de ahí vos podés encaminar tu propio discurso. Claro. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con Oppenheimer? ¿Y qué es lo que a mí me entusiasma primeramente de Oppenheimer? Que lo digo, lo voy a decir ahora mismo, me parece la mejor película de Nolan. Y no solo me parece la mejor película de Nolan, me parece una de las películas más importantes en muchísimo tiempo. Me parece una película que toma decisiones muy valientes del lado de Christopher Nolan, que es un director que siempre le valoramos una valentía estética. ¿No? Ujú. Siempre valoramos ese juego que hace con la línea temporal, los efectos visuales, esa obsesión que tiene con el formato físico en todas sus vertientes, esa obsesión que tiene con los efectos prácticos. Bueno, todo bien. Cuando sos un director de ese nivel lo puedes hacer. Pero me parece que en esta película logra incluso eh, encauzar una, a ver, una corriente política
que va un poco en contra de lo que incluso yo creo que mucha gente, entre los que me incluyo, pensábamos que era la política de Christopher Nolan, Ujú, que me sí. parece que la había... hay otras películas que tienen ciertas tendencias conservadoras, o ni siquiera te voy a decir conservadoras. Yo siento que Nolan tiene en su haber varias películas que tienen un cierto pensamiento conservador y reaccionario, sobre todo por ejemplo, en algunas películas de Batman o algo de lo que te quería decir Tenet. A mí me parece que había ahí algo que uno podía tomar por ese lugar. Y acá, sin embargo, me parece que es una película bastante contraria a esas ideas. Eh, e incluso, a ver, no digo con esto de que Nolan de repente salga como con un tipo liberal de izquierda, ni nada. Yo no creo que la película tampoco sea un panfleto de izquierda, ni nada de eso. Pero sí me parece una película que aboga a la libertad del individuo, primeramente, entre muchas otras vertientes que tiene esta película. Habla de la libertad del individuo, habla de la libertad política y habla sobre todo de una muy amarga crítica a cómo el conservadurismo reprimía profundamente a los individuos en Estados Unidos en esa época y también a lo que es ahora, ¿no? Me parece que es una película que habla también, en cierta forma, que incluso te está hablando, y de rebote incluso, de esas necesidades gremiales que son las que están sufriendo ahora los actores y los guionistas. Sí, no, lógicamente es una película que de ciertas maneras hoy tiene también un cierto impacto e importancia. Es difícil no verla reflejada en algunas cosas, lógicamente. Además de que quieras o no, es una historia que pasó hace tanto tiempo tampoco. O No, sea, habrá pasado sí, hace pero además es 60 una película 60 que años, toma sí. varios años. O Obvio, sea, pasan varias cosas en distintas instancias de la vida de este personaje. obvio. Y me parece también que eso en un primer costado político me parece que es bastante valeroso y ya es un primer riesgo de Nolan. Pero aparte, yo creo que es una película que usa muy bien su componente de biopic para también encauzarse en lo que yo un poco te comentaba en el anterior capítulo, Ujú. de lo que yo pienso que son las obsesiones de Nolan director, Sí. ¿no? Y yo siento que Oppenheimer realmente, ¿no? Hablaba sobre un poco al comienzo del capítulo de que podía ser una película que pareciera distinta, pero tiene muchas cosas muy Nolan. Yo creo que es la película más Nolan de todas. ¿Por qué? Porque es una película que habla totalmente de la obsesión máxima de la carrera de Nolan, que cuál es el punto de vista. Ujú. El punto de vista desde la narración y el punto de vista también desde el lado humano. Cómo el punto de vista con el que una persona ve una situación cambia y recontextualiza totalmente un hecho totalmente puntual, Sí, un claro. hecho que no cambia. Un hecho inamovible puede ser alterado por el punto de vista. Esta película incluso lleva esa teoría a incluso lo narrativo, porque es una película que se divide en dos narraciones. Hay una narración subjetiva, que es a color, y hay una narración objetiva, que es en blanco y negro. Entonces, Claro. yo creo que esta película es la que más lleva a la práctica la propia teoría de lo que para Nolan son sus obsesiones narrativas, ¿no? La obsesión por el punto de vista de un hecho objetivo. Claro, estoy intentando ir para atrás. Estoy de acuerdo en todo lo que decís. Voy a empezar por el principio de lo que dijiste y es cierto. Es posiblemente que sea una de las mejores, seguro. Quizá la mejor película de Nolan. Pero sí estoy muy de acuerdo. No me quiero apurar, ¿viste? Siempre estas cosas Sí, no, son por difíciles. supuesto. Sí. Yo lo Pero, digo, aparte, yo la vi dos veces esta claro, película. ¿viste? Venís con trampa. Venís con trampa, no Sí, se puede así. No. y bueno, también eso permite que uno en un revisionado Es que estoy también seguro que sí. Justamente yo lo pensaba gane viéndola. muchas cosas. Estoy de acuerdo que es una peli que me parece que me parece que debe ganar en una segunda mirada también, porque es una película densa, porque es una película que
que tiene un montón de semillas de cosas de camino al final. No porque sea como ni revelaciones, pero tiene que ver, me parece que es una película que comprendiendo el viaje en cómo se quiere narrar, me parece que se debe vivir de otra manera. Ahora, dijiste una cosa y sí estoy muy de acuerdo con esto. Es una de las películas más importantes de este año, sin duda, pero bueno, empezando ya una nueva década, seguro de la década, en el sentido de el tipo de cine que es, para el director que es, para el presupuesto que tiene, para el momento en el que se estrena, para cómo se estrena, para la escala de esta película y tener de alguna manera los mensajes que tiene, las conversaciones que trae, el lugar donde termina, que es para mí otro de esos finales, para mí de Nolan, con un impacto que no me parece para nada vacío, me parece para él claramente de alguna manera muy personal, porque resulta una cierta reacción que he visto en cine de otros directores donde se siente donde se siente algo, donde siento algo de él, ¿no? Siento algo del autor, él mismo pone algo, me parece de una manera donde él se atreve a decir cosas que quizá simplemente dejaba su historia fueran lo que fueran, que tuvieran las temáticas que tuvieran, pero me parece que acá él dice algo porque realmente, bueno, como habla muchas veces muchas veces de esta historia, dice de alguna manera, este fue el evento más importante de la historia de la humanidad, y es un poco en realidad de lo que trata la película, y en grandes aspectos estoy de acuerdo con él, más viendo la película. Y frente a eso, me parece que tiene un discurso claro, y es un discurso que pone al final. Además, igual, lo del punto de vista me interesa mucho. Primero por justamente el interés en el punto de vista de los personajes y tal. También el interés en el punto de vista del espectador, con el cual jugó durante mucho tiempo. Todas sus películas proponen una cierta estructura que hace que nuestro punto de vista se altere al habitual, por ejemplo. Hablábamos de Memento el capítulo pasado. Hablábamos de que hay una versión en orden y en desorden. Obviamente está desordenada de una cierta manera porque la historia está estructurada de esa manera. Y es ese punto de vista que tenemos nosotros como espectadores que hace que una película sea de una cierta manera. Me parece que la forma en que él estructura esta película también es muy interesante. Con eso que decís vos, dos puntos de vista, blanco y negro, otro a color, manteniendo también una cierta estructura de la película para que la historia no solo siempre se haga interesante, sino que también pueda ser una película que, a pesar de ser una historia que, no sé, narra unos 30 años, 40 años, no sé. No, capaz que menos, 20 años. ¿Cuánto narra? Sí. Hay momentitos un 20, poco más adelante. 20 años. 20 años. Yo creo que 20 años. Para ser una película que narra 20 años, en 3 horas es algo así como... Lo dije cuando hablaba de Nolan antes y lo digo ahora de nuevo con esto que es un biopic en realidad. Pero es casi como un tren que una vez que empieza no para. Y tiene una estructura que justamente está armada para que sea una película casi como una mecha que se enciende y no se apaga hasta el final. Y realmente la estructura y la forma en que mezcla esos puntos de vista hacen que esa película sea posible. Y bueno, después pensando en lo que es Nolan y hablando justamente de ese final, me encanta encontrarme justamente con un Nolan que para mí, como te decía al principio, me parece que es una evolución muy natural para su cine, que además encuentra realmente encuentro un lugar como que ahora yo no lo quiero ver haciendo otra cosa que este tipo de cine. Porque realmente se aferra acá a casi que un sentimiento forma. a una forma, e incluso además se apuesta por un sentimiento de devastación y algo lúgubre que durante los últimos 10 años de carrera no tuvo, porque la esperanza siempre estaba al final del camino de todas sus películas. Acá me parece que me parece que es lo que te digo, me parece que pone un montón de él que no veíamos en su cine. Y eso se nota y la verdad sale muy recompensado de eso con una película que además, lo último, porque esto me parece que va a abrir porque tiene que ver con lo que dijiste, y es el hecho que tiene además a mano un personaje que, si bien lo utiliza para narrar un cierto discurso con el que estoy de acuerdo y con el que es muy, muy impactante y fuerte al final, es también un personaje muy interesante, y por eso también entiendo por qué la película no solo se centra en él constantemente, sino que además entiendo por qué el guión estaba escrito como desde su punto de vista, que es un guión muy interesante para leer porque está escrito en primera persona. Y el hecho de que es un personaje es controversial no solo por el hecho, pero sino que además los hechos que vemos en la película, cómo se van dando, hace que sea un personaje casi gris, casi interesante de decir... wow, en esto tiene mucha razón, en esto es muy interesante, pero hay otros aspectos donde yo te puedo explicar la película desde otro lugar
y hay otros aspectos donde casi que el discurso puede hasta alterarse. Por más que la película tenga un cierto final, una cierta estructura que me parece que para que todo el espectador se lleve más o menos el mismo lugar, si uno vuelve para atrás en la película, hay varios momentos, hay varios hechos que hacen que este personaje sea muy, muy interesante, y es en realidad para mí el mayor punto a discutir en la película. Es la naturaleza de este personaje, que hasta los propios personajes en la película no lo logran entender del todo, y me parece Sí, fantástico. y creo que lo que está bueno de esta película es que tampoco pretende justificar a su personaje ni pretende demonizar a su personaje. Claro, Creo que es una película que queda en un punto medio muy, muy rico, porque eso es lo que permite que vos como espectador te lleves algo. Que vos como espectador te hagas preguntas. Me parece que eso, a ver, no, eh, lo que pasa mucho en el cine hoy es, y lo que también me parece que se acostumbró mucho, lo que siempre pasó en realidad con los espectadores, con los público general, que es la idea tal vez de tener productos procesados y digeridos que te indiquen precisamente quién es bueno, quién es malo, claro. y creo que eso es un tipo de cine fácil que esta película desafía. Y me parece que justamente eso es interesante también en el biopic, porque me parece que bueno, es lo más cercano que tenemos a la realidad. En la realidad no existe Claro, no el existe bien ni blanco y el mal. negro, claro. Claro, yo que sé, a menos que sea una figura tremendamente, bueno, si fuera un Hitler, ponele. Y Claro, eso es ahí claro, eso no entiendo que puede permite, ser o un extremo u otro, sí. claro, no permite medias tintas. Pero lo que sí pasa es que cuando una biopic te puede permitir hacer este tipo de cosas interesantes. Esta es una película muy interesante desde muchos aspectos. Desde la biopic me gustaría decir que me parece que de este tipo de cine que se extraña mucho, eh, Ujú. me parece que Nolan también nos gusta esta película mucho también porque no hay mucho de este cine. No, Este es para un nada. cine a ver, aparte tampoco muchos cineastas lo han hecho en los últimos años. Bueno, el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza es el irlandés, otra obra maestra de lo que es también la Cine del biopic, pasado, sí, también. cine del pasado y un cine que también constantemente era muy ambiguo con respecto a los Sin personajes duda. y también demostraba una historia americana desde otro lado que estaba muy, muy interesante y me Ujú. imagino que va a ser lo que vamos a ver también con la nueva, con los asesinos de Claro, la nada luna. de Scorsese, sí, sí. Y bueno, pero ves, es un tipo de cine que se está abandonando. El otro día yo escuchaba a Matt Damon que él decía en una entrevista que esta película le interesó y la quiso hacer porque le recordó a JFK de Oliver Stone. Porque era el tipo de película que se hacía con un comentario, que se hacía con un tema político importante y que hacía que la gente después comentara y que era la conversación popular. Y yo creo que viendo esta película, realmente el público cinéfilo tiene mucho para comentar. Hay un montón de conversaciones, para bien o para mal. A ver, te puede gustar Oppenheimer, te puede no gustar la persona. Te puede no gustar Oppenheimer, te puede interesar lo que pasa con el comunismo, te puede parecer que en realidad es todo un panfleto comunista y en realidad Estados Unidos estaba defendiendo. Vos podés pensar lo que quieras, pero la película te genera una conversación, te genera Claro. un debate. Creo que eso es una cosa que realmente se echa en falta en el cine, en Hollywood. Y finalmente, realmente debo decir que yo hoy, hace un ratito te estaba comentando, Paul Schrader, el escritor de Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo y tantas películas, Sí, alguien sacó, que además no se calla su opinión del cine sin para duda, nada. y que tiene unas credenciales para poder Claro, y hablar. tiene además credenciales para decirlo, Y sí, sí. yo quiero resaltar esto, que él comenta, si ves una película en el cine este año que sea Oppenheimer, porque es la mejor y más importante película de este siglo. Es una opinión fuerte, sin dudas. Pero, a ver, yo puedo estar de acuerdo con que es una película muy importante y que él lo diga, que él que hizo una de las mejores biopics para mí en mucho tiempo, yo no sé si te diría de las mejores biopics para mí de la historia, que es Mishima, Una vida en cuatro capítulos, que es una biopic de la que me acordé mucho mientras veía Oppenheimer, porque tanto Oppenheimer como Mishima son personajes raros, son personajes eh, digo mucho ambiguos, también podrían ser ambivalentes, porque son personajes que por un lado hicieron mucho bien, pero por el otro lado con el mismo bien hicieron mucho mal, ¿no? Mishima aportó muchísimo a la literatura y a la apertura también de su propia sexualidad, ¿no? Y de su propia
de la propia represión, pero a su vez también terminó siendo un tipo que también, también otro rabioso conservador, que también quería volver como fuera a lo que era el Japón imperialista, del emperador. Ujú. Entonces, eh, ¿sabes lo que me parece que tienen las dos películas y qué es lo interesante y qué es lo que me parece que es el mayor hallazgo de Oppenheimer? Y te puedo decir de la carrera de Nolan. De repente mostrar esa personalidad, mostrar esa ambivalencia, pero a su vez entender el misterio de la persona. Entender que la película nunca va a poder descifrarte eso. Y si la película te quiere descifrar eso, si la película quiere decirte esta persona fue buena, esta persona fue mala, te está haciendo un didactismo que no quiere. Y Claro. te está haciendo un subrayado y un maniqueísmo que la película no busca. Entonces, guardar ese misterio del personaje es lo que me parece que la hace verdaderamente valiosa. Me parece que es exponer sin emitir un juicio. Y no me parece que haya muchos directores que puedan hacer eso. Y me sorprende de Nolan. ¿Por qué? Porque Nolan nunca fue un director particularmente sutil con las cosas que mostró en su Claro. carrera. Incluso hasta en El Gran Truco, que es la película más ambigua en lo que tiene que ver con si los personajes son buenos y malos. Sin embargo, al final sí tenías un personaje con el que simpatizabas más. Y bueno, y ese personaje era que al final como que triunfaba. Sí, Entonces, más o menos igual, pero sí. más o Ahí menos, te pero diré que cae en cada uno, pero estoy de acuerdo que en realidad la película se inclina sobre uno más que otro. exactamente. Entonces, yo creo que esta película, por ese lado, también tiene un logro también de una escritura muy madura. Y también incluso con otro tipo de lenguaje de Nolan por momentos muy interesante. Yo estoy hablando mucho y me gustaría, no sé si te estoy No, no, yo te estoy escuchando cortando. porque de alguna manera estoy muy de acuerdo en todo lo que decís. O sea, intentando, yo cuando hablaba también de una película que me resulta, lo que vos decías, que es cierto, muy importante para el hoy, también tiene que ver con eso, con ese cine que no se ve. Que obviamente lo que pasa es que yo eso ya lo pensaba desde antes, ¿no? Sí, Simplemente por la naturaleza de la producción, pero viendo la película me quedé mucho más tranquilo de encontrarme justamente incluso con más de lo que pensé que vería. Claro, con un director que conozco de una manera que utiliza también sus credenciales y sus permisos para darnos un cine que, la verdad, de alguna manera yo sé que quizá para alguna es exagerado, pero para mí en el hoy a veces es impensable. No me lo puedo imaginar. 3 horas de un drama que además, si bien yo te diré una cosa, me parece que en realidad en discursos Nolan se mantiene en esa parte directa y en esa parte clara, donde él entiende igual que hay cosas que te las tienes que llevar de esa manera. Porque incluso además me parece que sí hay personajes donde él los utiliza para subrayar cosas que me parece que las escenas ya las dejan claro, pero las subrayan. No me parece mal, simplemente me parece que es un elemento que él mismo tiene para que una película sí. de 3 horas que tiene nombres, que tiene tecnicismos, que tiene muchas idas y vueltas y que además no se detiene nunca, está bien, son también como elementos casi que nos ayudan a dar un respiro y asegurarnos que estamos en el lugar correcto de la narración. Ahora, lo que sí es cierto es que la figura logra, para mí, mantener esos discursos como los quiere y apuntados a donde él cree que tienen que apuntar, con lo que estoy de acuerdo. Me parece que la película tiene un golpe y un fuerte lúgubre también, porque me parece que por lo que quiere decir, me parece que a mí personalmente me llega. Pero no se interpone con la figura, como decís. Y es lo que estábamos diciendo. Que además no solo no se interpone con la figura, sino que además momentos donde la película, nosotros estamos del lado del protagonista, se dan ciertas discusiones con, y voy a decir esto en comillas muy grandes, con los malos, por ejemplo, entre comillas lo digo, donde el supuesto villano puede decirle algo al protagonista de una manera donde es una situación donde veo, bueno, él es el bueno y es el malo, porque por cómo está estructurada la escena. Pero hay ciertas preguntas también que yo mismo me las puedo, pasada esa escena, yo puedo pensar y decir, sí, pero esa pregunta un poco válida es. Y un poco me lleva a cuestionar a un personaje que, claro, empieza la película, empieza a pasar, empiezan a darme hechos y quizás yo me olvido de ciertas cosas en el medio. Pero hay un montón de elementos de cómo está construido este personaje
con el que uno quizás se olvida sobre el final, pero están ahí y lo hacen un personaje que entiendo por qué también es, primero que es un personaje, lo que dije, es controversial por hechos, es muy interesante y Nolan para mí sabe, en el guión, sabe exprimirlo muy bien. Lo exprime tanto para sacar una narración que es muy interesante y muy tensa y tiene excelente diálogo y tal, pero además exprime bien al personaje para sacarnos esa parte para la conversación, que es la misma conversación que seguramente se tuvo sobre el hombre toda su vida, porque es que también es eso en realidad, revive una conversación que por algo de alguna manera se lo llama, es uno de los hombres más importantes de la historia, porque es una conversación que un poco hay que tener, porque es incluso es una conversación de moral, de lo correcto o lo incorrecto, de volver atrás y mirar y decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, pero si no se hubiera sido, no hubiera sido así. O sea, me parece que incluso hay varias opiniones y que ninguna está mal, porque es hablando de un hipotético, que es un poco lo que me parece que el personaje trata a veces, que habla en realidad de resolver una situación de una manera con el miedo de que ocurra de otra. Ninguna es correcta, pero es de alguna manera una situación límite casi. Y es esa situación límite también lo que hace que la película sea también tan tensa. Si bien son simplemente diálogos, pero las cuestiones son de tanta tensidad, de tanta situación límite, que logran esas cosas. Y después hay otros factores más que tiene la película. O sea, es como, estoy como un poco también abrumado en realidad de encontrarme una película que me dé tanto en 3 horas que de alguna manera, no te voy a decir que se me hacen cortas, pero te diré que le falta incluso tiempo, porque es una película que le cuesta respirar. Sí, y por momentos, claro, esa respiración, incluso, esa falta de respiración incluso puede parecer que sea la película como con un ritmo muy acelerado en algunas Es que un situaciones. poco lo tiene, pero te diré que yo creo que ya te lo dije, pero me parece que tiene que ver con un hecho de que Nolan quería esta película que estuviera en IMAX, tiene que durar más de 3 horas, no puede Sí, durar porque pues la ese es el cinta no límite, entra en el sí. proyector, y bueno, capaz que es una película que no tuvo otra que apretarla 3 horas, o capaz que era una decisión de estudio, no lo sé. Pero lo único que me pasa quizá es que en realidad les serviría incluso tener más tiempo para respirar y le daría hasta más magia a la película. Pero te diré una cosa, el hecho de que esté tan apretada también en 3 horas hace, como te digo, que sea un ejercicio de una tensión que te diré que nunca explota, pero tampoco decae. Hay un momento donde yo creo que sobre la primera hora, una vez que empieza de una manera, no frena, nunca frena con hechos importantes, nunca frena con idas y vueltas y termina en un lugar que es como devastador, que es como casi agotador también y invita a un montón de reflexiones, tanto cinematográficas como de historia, o sea, y también es eso, claro, es eso, es encontrarme con un cine así tan grande, también en sala enorme, que quiere ir por el espectáculo y también va a todo lo otro importante que se ha ido perdiendo con este cine justamente grande y de superproducción y que uno puede encontrar quizá en otros lugares, pero en este lugar cada vez es menos y más difícil. Y encontrarlo Obvio. realmente de la mano de Nolan me fascina y me encanta y es una También, evolución, como te digo, natural. sí, también porque hay que entender, para mí también hay algo que está pasando mucho en lo que es el mundo de hoy. Y acá quiero hablar más que nada, no de la película ya, pero también hay que decir una cosa. Este tipo de cine, ¿por qué hoy nos parece tan raro? Y yo creo que también es porque el mundo mucho se ha devaluado y hoy tal vez nosotros tenemos una cultura de continua devaluación de opiniones y de los hechos importantes que pasan en el mundo en favor de un creciente nihilismo, en favor de una cultura de memes que continuamente terminan ridiculizando los eventos importantes de nuestra sociedad. Sí, lo Entonces hacen tal más vez, pequeño, lo hacen menos claro, lo hace más importante, sí, claro. pequeño y también hay como una especie de desidia a ese tipo de formación de personas, ¿no? Hoy existe una un muy gran desinterés por cualquier cosa que pase en la sociedad en favor del escapismo inmediato, en favor de, los videos de 30 segundos de TikTok, los jueguitos, Claro, en vez de algún enfrentar el hecho entretenimiento. como tal. Claro, O sea, ¿qué entonces, hubiera pasado si se hubiera dado hoy esta situación que cuenta la película? ¿Cómo se estaría exactamente, si afrontada? Sería hubiesen, muy claro, interesante. se harían memes, o sea, si el día de mañana nos enteramos que la guerra que está pasando se hace otra bomba más grande, más poderosa, ¿qué pasaría hoy? Seguramente Y sería un Oppenheimer meme, sería un meme y un GIF. sí, sería un GIF, ¿viste? Yo qué sé. Pero, y ese es el tema.
yo creo que ese cine se está perdiendo porque esa sociedad se está perdiendo. Entonces, a ver, en esa época habían opiniones muy fuertes de absolutamente todo. Hasta el día de hoy, vamos a decir la verdad, a Jane Fonda la persigue hace 40 años, que fue a Vietnam, se sacó una foto con una bomba que usaban los japoneses, que usaban los vietnamitas, y por eso le siguen diciendo Hanoi Jane hasta el día de hoy, ¿entendés? Entonces, si vivimos, si la sociedad cambió hasta un punto en donde todo es un meme irónico, todo puede ser ironizado, todo puede ser burlado, todo puede ser bastardeado. Entonces, por supuesto que este tipo de cine no tiene cabida, o lo hacen realizadores que son más veteranos. Yo creo que Claro. Nolan con esto, justamente, esa es parte de la madurez y parte de el riesgo también. De repente asumir un cine que no sé si va a alcanzar a las masas, pero va a alcanzar un público que es el público que es más mayor o que tiene una cierta madurez con todo lo que tiene que ver con el cine. Y ese es un público que se está dejando de lado y por eso también está bueno que la película llegue y que Nolan se haya animado. Pero también Porque lo además hace. Nolan ni siquiera es tan viejo, te diré. Claro, Nolan Tiene debe tener 50 y 50 y algo. algo, sí, no es tan veterano. Y no necesariamente comenzó haciendo ese cine. O sea, también por eso me parece, es lo que te decía, que por eso me parece muy importante un director con esas credenciales y esas posibilidades, ¿qué es lo que Obvio, decide? obvio. Dentro de un cine. Inclinarse sobre un lugar que está casi vacío. Sí, perdón, dentro de un cine que ya también no. A ver, yo esta película. Bueno, justamente es lo que te digo con Mishima. Esta película me parece que lo hubiese esperado y la hubiese celebrado, así como la celebra ahora, me parece que del cine de los años 70 Claro, sí, sí, donde obvio. teníamos, bueno, Mishima es del 85, pero Paul Schrader ya para esa época también estaba dando unos primeros pasos. Pero también todo lo que tiene que ver, bueno, con directores, yo que sé, como Alan Shepakula, Todos los hombres del presidente, o todo ese tipo de películas, Francis Ford Coppola con La conversación, todo tipo de películas que de repente también hablan de una realidad urgente y lo hacen desde una especie de urgencia crítica. Y Oppenheimer va precisamente a ese mismo lugar, va a ese tipo de cine, que me fascina, que me parece a mí realmente ese tipo de cine, y el cine de los 70 estadounidense me parece de la época más fructífera y más poderosa del cine americano. Y esta película se inscribe directamente en eso, en un cine americano poderoso, poignant, como diría la palabra en inglés, incisivo. Ujú. A mí me parece que todo eso, y aparte incluso lo hace con un lenguaje muy propio de Nolan, porque lo Sí, hace manteniendo tensión. Por ejemplo, hay una escena que me parece increíble el grado de tensión que genera, que es cuando están en el experimento Trinity, que están midiendo, que están probando la bomba, y te genera una tensión que vos decís, ¿qué va a pasar? Y vos sabés lo que pasó. Y después todo lo que sucede en la última hora de película, cuando la tensión está en aumento en escenas de discusiones muy fuertes, en esa especie de tribunal que le hacen a Oppenheimer en una parte, o una primera escena en la que Oppenheimer como que tiene incluso cosas que no son propias de Nolan, por ejemplo, imágenes surrealistas, sí. no una escena de terror que ocurre inmediatamente después de que tiran la bomba, o una escena también de sexo bastante fuerte Sí, por lo que particular. Sí. particular. A mí me parece que realmente es una película en donde todos los lugares que yo le veo algo complejo, le veo algo nuevo y le veo algo muy estimulante. Me parece que es una película altamente estimulante y que merece verse dos veces. Porque incluso me parece que en un primer visionado te puede incluso no gustar tanto porque es como decías vos, te puedes sentir hasta abrumado por la cantidad de cosas que tiene. Ujú. Y por eso me parece que un segundo visionado puede resistir más y podés disfrutarla desde otros lugares que me parece que sería la justicia que la película realmente merece. Y también verla en un cine, porque está filmada de maravilla y está musicalizada de maravilla y Ah, montada sí, de sin maravilla. duda. Es que claro, en realidad yo, que además yo soy medio lo que te decía del montaje. O sea, entiendo en realidad donde hay en realidad ciertos cosas de montaje que tampoco es la primera vez que lo veo en un cine de Nolan, donde realmente lo veo apresurado para poder apretar toda su película en lo que son 3 horas. Pero también, justamente, es una película que yo creo que me imagino verla montada sin la música y me la imagino como inviable de alguna manera. Me imagino como que todo pasa volando, como que nada me funcionaría, justamente porque está montada de una manera muy apresurada. Pero vos incluís esa música que es que cuando que es ahí donde quizá encuentro al Nolan de siempre, pero para bien también, donde
donde me subraya ciertos momentos de una tensión que quiere construir hasta la explosión absoluta, y es ahí donde entra esa música que se mete en medio, que se mete en medio de una conversación, que se suma además a esas partes, esas poquitas partes que tienen hasta claro, surrealistas o que vienen del punto de vista del protagonista, y construye ahí 2 o 3 escenas que son muy fuertes y muy buenas, y lo que te digo, medias de alguna manera para mí difíciles de imaginar con este director, porque él para mí acá se aleja de ciertos lugares comunes, se aleja en realidad de casi todos los lugares comunes que habían mencionado y que yo mismo mencioné carrera, sí. Cuando hablamos de su última película, donde esos lugares comunes no le funcionaban, y acá de alguna manera los abandona y se encuentra con cosas con recursos que no pensé que utilizaría nunca, y no solo los utiliza muy bien, sino que además es a favor, lo que decís vos, de un cine que quiere tener un punto, que quiere tener una conversación, que quiere decir algo que es muy decir a la antigua es tan fácil, pero es un poco eso. Es un poco eso, es un cine donde 3 horas están justificadas y no son un capricho, donde casi le falta, donde ese drama tiene... Donde vos dijiste lo de la bomba, me parece genial. Como en realidad la situación de la bomba, que obviamente está en la película, pero a su vez no es una película necesariamente sobre la construcción de la bomba. Es sobre el hombre que de alguna manera estuvo a cargo del proyecto, y todo lo que implica ese hombre, tanto el hacerlo, el no hacerlo, el resultado después, lo que se dice de él, lo que no se dice de él, lo que él piensa de sí mismo. No mentía Nolan, es cierto, es una película sobre el hombre del título, y está muy bien que lo sea, porque me parece que otra película se hubiera metido en la Segunda Guerra. No hay una escena bélica, por ejemplo, en esta película. Sí, Se hubiera metido en lugares que no tienen nada que ver con esta historia. Incluso hubiera puesto más detalle en la construcción de la bomba o en otros elementos que, viendo la película, son completamente... no son innecesarios, no tienen realmente que ver con lo que está puesto acá. Es de lo que hablábamos al comienzo un poco también, de cómo podés abordar una biopic y desde qué costados podés hacerlo, y en realidad la utilización que vos quieras hacer y el enfoque para mostrar qué. Es bueno lo que decís esto último, es una película sobre el hombre, no sobre la bomba o sobre la guerra. En realidad incluso tiene más de lo que pasó después de la guerra que de lo que fue la guerra misma. Sí, es que la guerra incluso en un momento es como que hasta yo me sorprendí, casi que pasa un segundo plano en un instante, o me olvidé de un hecho y es como que es tan al pasar que lo sueltan, porque claro, no estamos en esa película, estamos en esta Sí. otra, digamos. Y perdón, y quiero decir una cosa, estamos hablando tanto de lo que es Nolan o de lo que es la película, Sí, ya sé lo que yo creo que también es necesario hablar de todo lo que tiene que ver con ese elenco, sí. que honestamente me resulta uno de los elencos más sólidos y más uniformemente buenos que vi en una película también en muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Es un elenco de notables, pero que aparte todos tienen un momento de lucimiento. Incluso a mí me daba mucha gracia de repente ver actores ganadores del Oscar. Bueno, justamente está en una parte de Rami Malek que ganó el Oscar por Freddie Mercury en la película. Y aparece como si nada. Y aparece como si nada, claro, sí, y de repente, y a mí lo que me encanta es que vos de repente pensás, un actor de este calibre, un actor con este rebote, está para hacer esto 2 minutitos, pero de repente llega una escena. Claro, tienen una escena, claro. Tienen una escena que vos decís, vos aceptaste por esto. Eso le pasa a Rami Malek, le pasa a Emily Blunt, le pasa a Florence Pugh, o sea... Emily Blunt igual tiene bastante. Parece que no. Yo en un momento pensé que no, pero tiene bastante igual. Está muy bien. Es una figura que casi sin mucho diálogo y casi estando... Es una figura en realidad muy secundaria que me da un poco gracia, porque es cierto, siempre hablan de la figura femenina en el cine de Nolan. Está siempre un poco descartada y es en realidad hasta una película en realidad protagonizada más bien por hombres. Pero su figura me interesa mucho en la película, está muy bien. Y muestra a veces con 2 o 3 escenas y 2 o 3 comentarios, muestra ciertas fortalezas que el protagonista no tiene, y muestra también otra cara muy fuerte y que también me golpea, especialmente sobre el final, que estando más bien poco, porque ninguno está muy bien. Hay 2 cosas, es un elenco de caras muy reconocibles, pero no es un elenco que aparezca esa cara
y de repente o opaque o moleste, como podría pasarme en lo que fue Amsterdam, por ejemplo, de David O. Sí, que Russell hace poco. aparecía, claro, que aparecían todos Que claro, cualquier secundario era alguien famoso y decís, qué interesante, qué divertido, ese lo conozco. Y Sí, me pasa no sé un poco nada, acá viendo sí. esta película. Pero acá es como que están, si en el momento no importan, no tienen ningún problema en pararse a un costado, pero no tienen problema en quedarse ahí parados, ¿no? En dejar la cara, en Sí. construir la escena. Y todo a favor de una actuación en particular, pero ahora me parece que van a ser dos, pero una especial que es Cillian Murphy, que por fin, Un atraso. tiene el momento, después de su relación con Nolan durante tanto tiempo, por fin tiene el momento de protagonizar una de sus películas, y además la de 3 horas, la importante, le toca Importante, a él. sí, pero claro, para mí tiene, sí, es como bien decís, tiene dos actuaciones impresionantes. La primera es la de Cillian Murphy, que, que es una actuación que es, a ver, yo la veo difícil para que gane, debería para mí ganar premios, seguramente, o debería estar considerado. Es difícil que gane porque es de ese tipo de actuaciones introspectivas que no son tan valoradas. Es que no tiene Y, una escena, digamos. No, claro, este no es tiene una como el escena, resto, todo lo claro, no es contrario. como el resto de los actores que pueden aparecer de fondo, pero hay una escena que destacan. Cillian Murphy en realidad lo que hace es una actuación muy introspectiva, y él trabaja con su mejor arma, que son los ojos. Sin duda. Cillian Murphy tiene una mirada y tiene una sensibilidad en la mirada, que creo que transmite mucho más y de que si tuviera una de esas escenas explosivas, y que las tiene, a ver, no digo en esta película, pero a lo largo de su carrera, obviamente Cillian Murphy ha tenido actuaciones descomunales, siendo el loco más loco de toda la película. Sí, claro. Pero acá me parece que es una actuación realmente muy trabajada desde una sensibilidad que a mí me interesa mucho. Y por otro lado, bueno, Robert Downey Jr., que es un secundario fabuloso, que en cierta forma también lleva la película. La película está llevada por Cillian Murphy y también por Robert Downey Jr., que en él cae más no solo lo que quiere mostrar Nolan, sino ese juego del punto de vista constante. De cómo el personaje de él es el que mejor refleja ese constante cambio en el punto de vista que Nolan quiere reflejar. Y es el que más se lo hace ver al espectador. Y lo hace también apelando a ese carisma ya sobrado que tiene Robert Downey Jr., ¿no? Ya se sabe, también como Tony Stark, como todos los personajes que hizo en su carrera, pero con una profundidad también muy, pero muy, muy especial. A mí me parece que ellos dos están fabulosos, y bueno, el resto del elenco también, pero ellos dos son los que lideran la película en cierta forma, ¿no? Sí, sí. No, Robert Downey Jr. tiene casi, me resulta como también una actuación como a la antigua, muy sólida, muy de actor casi veterano, ¿no? Como que Sí, de ha hecho secundario esto de lujo, 100.000 sí. veces de alguna manera. Y es raro porque igual me resulta un poco un papel que en algunos elementos sí es cierto, se aferra a ese carisma, al menos desde el inicio. Después tiene otras partes y después utiliza ese carisma a su favor. Me encanta Robert Downey Jr., me encanta verlo acá, me encanta verlo realmente, verlo en algo que le dé un papel y le dé una película que sea no lo que hemos visto en los últimos 10 años de él. Una actuación distinta donde obviamente es un gran actor, por eso también cuando hizo Iron Man y todo eso, por eso ese personaje es quien es, porque el actor es fantástico, eso no es una sorpresa, pero igual de alguna manera me asombra verlo así acá, es como casi verlo de nuevo de alguna manera, y además, bueno, obviamente con maquillaje, con el pelo, o sea, tiene también, pero no me resulta... no me resulta un maquillaje que opaque al actor, ¿no? Que se pase por encima, no me parece un disfraz, me parece que todo se siente muy bien, muy cómodo en ese papel. Y lo dijiste de Cillian Murphy, me parece que le acertaste con los ojos. Porque aparte la película y el guión hace un énfasis en el hecho de, bueno, este personaje que obviamente en justamente lo que este personaje ve y nadie más ve. Que la propia película nos comparte y que nosotros casi no logramos entender del todo, o la idea, obviamente se entiende, pero
que va a más en la película, hasta lo que es el último minuto, digamos, y es algo que se mantiene durante toda la película, que es esa visión, nos comparten entre esos ojos y los elementos que Nolan filma, como esos elementos de átomos y ciertas cosas que va cortando en el medio como para darnos que tiene que ver con tensión, con sentimiento y también con todo ese elemento de meternos en la cabeza del protagonista y darnos una pequeña idea de lo que él podría ver, porque él es como que ve todo de alguna manera antes que pase, o considera todo antes que pase, y esos ojos que por momentos casi que miran a la cámara, me parece en algún momento, Sí. y lo engancha con esos agregados que hace Nolan de ciertos detalles y ciertos elementos que nos invitan un poco a meternos en su cabeza, hacen que sí, lo de Cillian Murphy sea genial. Y a ver, que es un gran actor, ya se sabía. Ya Pero se cómo carga sabía. estas 3 horas él Obvio, solo, obvio. sin necesidad de justamente escenas de completo brillo. Porque si no, sería un personaje que se agote de alguna manera. Y no es la gracia, es un personaje que se tiene que mantener más o menos en el mismo lugar hasta que se empieza como a desestructurar un poco más sobre el final. Entonces es una carrera constante, que es una maratón que hace en la película. Sí, sin dudas. Quiero resaltar dos cosas para ir cerrando un Sí, dale. poco lo que es el capítulo. Pero quiero resaltar dos cosas. Primero, eh, habíamos dicho sí que estaba estupendamente filmada, pero hay algo que me parece alucinante. A ver, y que está un poco vinculado con lo que voy a decir después, pero lo quiero decir primero esto. La película está filmada en formato IMAX, 70 milímetros. Ujú. 70 milímetros. Sí, sí. O 65 por No, ahí. no, no, 70 creo, sí, sí. Y sí. A lo que voy es, para quien no sepa, el formato es un formato enorme, es un formato de imagen muy grande, es un formato de captura de imagen que es muy grande, es una foto enorme, que, bueno, en el IMAX está proyectada en una pantalla que son de ocho pisos de altura. Entonces, ese tipo de filmación se usa para películas de acción, películas. Bueno, Christopher Nolan incluso ayudó mucho a que el IMAX pasara a tener un lugar muy importante en lo que es hoy el cine espectáculo. Acá en Uruguay no hay, pero por ejemplo en Argentina sí. Y siempre está usado para ese tipo de productos. Hoy Christopher Nolan usa ese mismo formato para un drama. Y lo que me resulta fabuloso, lo que me resulta realmente un hallazgo, es el, el, la forma intimista en la que retrata Christopher Nolan hoy, en esta madurez de cineasta, caras y expresiones. Y creo que eso también es algo que él no había hecho mucho tampoco en su carrera. Siempre su carrera se trató de la acción en la cámara. Sí. Y sin embargo, incluso a pesar de que es una película que en algunos momentos no tiene ese descanso que puede tener un drama, eh, sin embargo es una película que tiene un modo muy intimista. Es muy intimista, tiene un tono bastante intimista. Y ya te digo, hay rostros que se te caen en la mente. Ese rostro de Albert Einstein, en varias escenas que tienen una conversación que se repite varias veces, la escena con Sí. Oppenheimer. Incluso en esa misma escena hay un plano que es de Robert Downey Jr. solo mirando esa conversación que es francamente asombroso cómo se puede lograr con ese formato tan enorme, sin embargo captar algo tan íntimo y de una forma tan sobria, ¿no? Sí. Y segundo lugar, el hecho de que Uruguay es uno de los 4 países en Latinoamérica en donde esta película llega en uno de los formatos, en el sistema que Nolan prefiere de proyección, que es el fílmico, que es el sistema, el sistema eh, Clásico. físico, Sí. clásico, no es el DC. A ver, más allá de que se va a dar también en digital, en la Cinemateca Uruguaya se va a dar en 35 milímetros y es solo uno de los 4 países en Latinoamérica que la va a dar de esta forma. Después en Europa y Estados Unidos hay bastantes más salas, son muy especializadas, pero es todo un mérito también, ¿no? Que la película se pueda dar de esa forma en nuestro país. Sí, pero no, y cómo, en mi opinión, se lo voy, claro, le voy a dar el crédito a esta película por la que estoy viendo de esa manera. Pero de alguna manera, cómo cambia ver film, no sé, algo. También eso ayuda a que
a que esa parte realista que Nolan quiere, que busca, sea un poco más creíble. Y que la película también resulte tan tradicional. Me gustó lo que dijiste de la fotografía, porque claro, yo creo que es esa fotografía que tiene tan de alguna manera como intimista o no necesariamente tan anclada al pasado de Nolan, porque es una película que lo obliga... Claro, tan anclada la espectacularidad. Es una película que lo obliga a otras cosas. Y me parece que es esa fotografía y son esas actuaciones las que permiten capaz que Nolan se aleje un poco de la parte más fría de su cine, porque yo creo que esta es una película bastante fría, porque el protagonista es un poco sí, frío y es difícil de descifrar, entonces es normal que sea de esa manera, pero yo creo que las actuaciones, la verdad de esas actuaciones, y también de esos planos que decís que hay 2 o 3 que no son necesariamente espectaculares de por sí, pero tenés razón, se recuerdan, también ese blanco y negro que la verdad en cinta se ve precioso, se ve muy clásico. Debo decir que yo la anterior vez la vi en digital. La viste también en digital, sí. Sí, y me quedo con lo que es la textura de 35 milímetros, los colores. Me parece que la imagen digital, y eso se puede ver mirando la película más de una vez, y en esos 2 formatos, es bastante más blanda la imagen digital, porque tiene como una especie de softness, por el hecho de que justamente la imagen digital comprime, claro, y la imagen fílmica muestra lo que capta. Me parece que tiene colores más fuertes, tiene mayores texturas, cuando marcha el 35 milímetros en todo su esplendor, tiene un nivel de detalle que es realmente fascinante. Y lo que pasa con el blanco y negro es que a mí me pasó cuando la vi en digital, que era un blanco y negro muy fuerte, que sí se notaba algo artificial, y sin embargo viéndola en 35 milímetros es un blanco y negro muy muy bello, que incluso hay como un contraste de colores del blanco y el negro, hay como un contraste mucho más natural. Los negros son fuertes, y los blancos son casi como tiene una textura grisácea, pero que sin embargo también contrastan muy bien con los negros. Es que fue lo que más me interesó de verlo en film, justamente fueron esas escenas en blanco y negro, que hay muchas. Todas esas situaciones, esa parte, digamos, de la película, gana mucho, y entiendo mucho lo que en digital podría parecer, claro, que en realidad es, pero obviamente parece un filtro, puedo entender perfecto que parezca eso. Entonces un poco diré que en realidad nosotros hicimos un poco trampa en verla de esta manera, pero bueno, si Nolan lo quería de esta manera, si su idea es que veamos la película de esta manera, nosotros la vimos de esa manera, bueno, no estamos haciendo trampa. Obvio, ni nada. Y si pudo, exactamente, y aparte si pudo hacer el esfuerzo, lo que representa ser Nolan y poder cambiar de empresa y poder poner tus... claro, cambio de casa, pero mantiene las comodidades. Claro, y aparte porque incluso le sumo una exigencia, y bueno, que se la hagan también. Es muy, muy agradable, es muy atractivo y muy digno de defender e ir a verla en una sala, y si se puede también en este formato. Eso me parece también muy, muy tremendamente válido. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que igual cubrimos, yo puedo estar un rato largo, pero me parece que más o menos cubrimos todo lo que se puede cubrir de lo que es en realidad una película de 3 horas, que es densa para bien, para mí, no para mal, que tiene mucho, que me dio muchísimo más de lo que esperaba de ver de un director que adoro, y que hoy veo en una luz clásica que no pensé que vería en él, y ahora lo quiero dispuesto a esto. Ahora lo quiero en este lugar. A mí me sorprendió cuando salíamos ayer de ver la película, que me dijiste, sí, yo esperaba, es una película distinta a la que yo esperaba. Y de alguna manera no es igual parecido a lo que yo me hubiera gustado esperar, pero es igual distinta a lo que de alguna manera esperaba. Esperaba otras cosas, incluso algo más sencillo, algo más fácil, especialmente para lo grande de esta película. Y bueno, yo ya me voy a ir adelantando, y para mí es un sí absoluto. Sin duda me parece, en este momento, no es que tiene mucha competencia, pero en este momento es mi película favorita este año, porque me parece la mejor película que vi este año. Salvo de este año particular, cuidado, porque vos tenés un tema con los años y los estrenos. Hablo 2023, estrenada en 2023. Sí, estrenada aparte justo en el medio de 2023. Claro, en el medio de esto es inconfundible. Y es un poco, me da un poco el camino al resto del año, que hay un montón de películas que se van a tener que, en mi cabeza se van a tener que enfrentar un poco a esto, que me parece fantástico, la verdad. Sí, tenemos ahora, en noviembre, tenemos mi película esperada del año, pero no, trato de ser lo más objetivo posible. Acá no hay
fanatiquismos de ningún tipo. No, nunca. No. Esto es objetivo puro. Pero más allá del gusto personal, ¿no? Yo también para mí es un sí. Mirá, no te voy a mentir, tendría que revisar las películas que me han interesado. Pero vos en tenés serio. películas del año pasado, vos sos tramposo. Sí, vos sos tramposo. pero No, yo tengo una que me gusta más, pero es del año Mirá, pasado técnicamente. sí, no, y mirá, hace un montón de cosas que hace esta también. Sí, a mí honestamente creo que desde el irlandés es mi película favorita de estos últimos años. Me gusta mucho este tipo de cine y me parece que es lo que me termina ganando. Un cine que me invita a la reflexión, pero también lo hace de una manera muy entretenida y de una manera ágil y de una manera que nunca siento que es condescendiente con el público, ¿no? Es una película que invita a pensar y es una película que invita también a entretenerse. Y es lo que también estoy esperando, bueno, ahora del próximo Scorsese. Pero mientras tanto, hoy tenemos Oppenheimer y puedo decir esto y lo digo a hoy. Qué bien dijiste. Después veremos el fin de año. Dijiste lo más importante y esto Nolan lo mantiene por suerte y es eso, que no es condescendiente y no se le hace fácil al espectador, pero Sí. tampoco ni lo traiciona, ni juega con él, ni le da Sí. más de lo que puede, digamos, procesar. Justamente, me parece que eso está Sí. muy bien, eso lo mantiene, que es algo que lleva desde el cine, confía en el espectador hace mucho tiempo y confía hoy también dándole este cine tan clásico. Sí, a mí me parece que de las películas más interesantes que hemos visto en estos últimos años, el irlandés, después Martin Eden, de cine con relevancia política, pero también muy personal y muy emotivo. El irlandés no es tan emotiva, pero es también una película con muchísima política y también con muchísimo drama. Justamente incluso pensé ahora, cuando estabas hablando de Emily Blunt, es muy parecido a lo que hace Anna Paquin en el irlandés. Me acordé del irlandés también, me acordé que también exactamente no que tiene ni un decían que solo era una diálogo. figura que estaba... Claro, no tiene diálogo. Sí, Y sin embargo con la mirada ya... Pero es te importante, impacta. pero sigue siendo... Justamente Sí. en esa falta es que hace tanto. Es que hace esa tanto película es muy y buena, esa película es muy estupenda. Y me parece que realmente está entre las películas que más me han impactado últimamente. Tengo que pensar en pocas. Bueno, Duna me encanta por el espectáculo y después hay otras películas que también me fascinaron mucho estos últimos años, pero si tengo que pensar en este tipo de cine, que realmente digo, wow, y me parece que es sólido en todo, sí, el irlandés y ahora Oppenheimer. Me parece... estamos en esa, estamos diciendo las que nos encantan últimamente. Yo también Claro, quiero decir. claro. No, el irlandés sin duda. Sí. Yo tengo, mira, en ese así como cine que extraño, me parece realmente soberbio, como un paso más arriba. Sí, estoy de acuerdo. El irlandés lo encuentro acá también, la quiero ver de nuevo, pero encuentro mucho acá. Me pasa obviamente en Tar, que me parece estupenda también. una película sí. para mí de la década y un poco Sí. de casi del siglo, me encanta. Del cine, sí, del cine, lo que sea. Y después y El poder del perro. Esas películas son También. cine últimamente que realmente me... Tengo que pensar algún otro, hay más, pero esas películas me pueden Sí. porque hacen un montón de cosas que cada vez vemos menos. Cada vez vemos menos. Sí, yo tendría que, si le sumo una, pasa que también no quiero tampoco, porque quiero también hablar del cine clásico, ¿no? Del cine que bueno, que es el cine que más vemos. Y After Sun tal vez. After Sun muy buena. Pero muy buena. bueno, a ver, pero yo digo, creo que nuestro número 1 del año pasado, no hicimos el ranking al final, pero creo Sí, que era nuestro sí. número 1 del año pasado. Sí, nuestro número 1, la mía tenía, no, número 3, porque tenía otras ¿Número cositas más 3? adelante. Sí, ¿Tenías tenía, otra vez? sí, Titane y Crímenes del Futuro. Y bueno, esto se está convirtiendo en otra conversación. Se está Qué convirtiendo en suerte otra que ya conversación, dejamos sin claro duda. que la película nos Sí, gustó, porque sí, si no sí, nos sí. estarían matando. No iban a hablar de Oppenheimer, estaban hablando de Cronenberg. Pero realmente, a ver, si tengo que hablar de número 1, hoy el irlandés y ahora Oppenheimer. Listo. Bueno, está. ya lo escucharon acá. Sí, Yo para mí no lo quiero convertir todo en una lista porque acabo de ver la película, pero es muy buena. Vamos a decirlo así. Sí, vamos a decir eso, que es un peliculón, Ahí que va. vayan a verla y que la vean en el cine, porque es una película Sí. realmente que no solo se queda en la reflexión, sino que también es muy interesante y muy entretenida de ver en una sala. Sin duda, sí. Esa parte de espectáculo un poco sigue estando ahí, queramos o no. Es extensa, es atrapante y bueno, y es una historia muy importante que hay que escuchar, que vamos a hacer. Y Eso que hay es que así. debatir. Y hay que debatir, Y hay exactamente. que seguir debatiendo, sin dudas. Bueno, entonces me parece que ya antes de que nos vayamos aún más de tema, podemos dar por finalizado este capítulo. Así que decinos, Eva, en dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no, Cinexplicado en YouTube.
Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.